Hola, esta grabación queremos hacerla para poder llevar nuevamente esos mensajes que son muy importantes, muy urgentes en estos momentos que estamos atravesando en el mundo, en la sociedad, en nuestra Iglesia Católica. El desconocimiento de las cosas hace que las personas tomen decisiones equivocadas. Acá en la comunidad les predico mucho Oseas capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y entonces, con este texto y con este mensaje queremos pues llevarles a ustedes eh, algo muy profundo que se llama las postrimerías o las verdades eternas. Entonces, el ser humano no sabe absolutamente acerca del más allá. Y por el desconocimiento, las personas dicen cualquier cosa. Entonces, esta grabación es para eso, para aprender, para compartir con ustedes este mensaje, que ustedes lo puedan compartir con otras personas, con su familia, con su comunidad, grupos de oración, todos los que estamos comprometidos a llevar un mensaje de salvación, de una sana doctrina, de la historia, la tradición. Vamos a colocarnos delante del Señor, a pedirle que nos dé su gracia, su bendición. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor nos proteja, nos ayude, que este mensaje llegue a muchas personas. Que la Virgen María nos acompañe siempre. Amén. Agradeciéndoles a las personas que nos están viendo, que están escuchando estos mensajes. Ha aumentado los suscriptores, les agradecemos mucho. Si pueden invitar a otras personas para que la evangelización crezca, para que ustedes también le den el me gusta, vistas, todo esto para poder que las personas cada vez más conozcan estos mensajes. Estamos en tiempos muy difíciles en los que hay mucha confusión, y eso es lo que tristemente dice la palabra, dice Jesús, que al final de los tiempos las personas tendrán fe. Habrá fe en la tierra, dice Jesús. También pues los textos nos van llevando bíblicos que al final de los tiempos algo va a pasar. Dios va a dejar ya la misericordia y va a ubicar la justicia. Por eso entonces ese desconocimiento hace que las personas cada día se alejen más y más y más de Dios. Hemos hablado acerca del sínodo alemán, por ejemplo, y ya ahorita hay otros sínodos que quieren implementar cosas en contra de la liturgia y de los sacramentos. Eso es gravísimo, porque no hay un control, no hay quien les diga no, no hay quien les coloque un momento de decir no van por el buen camino. Va a ser una separación o hablar de una excomunión, como los obispos alemanes. Ahorita creo que los belgas también están detrás de las bendiciones de parejas del mismo sexo. Esto es muy grave. ¿Por qué? Porque entonces los sínodos se están convirtiendo en una rebelión y en que cada conferencia episcopal tome decisiones. Muy grave frente al Papa actual, que no está colocando realmente lo que tiene que decir. Lo que estoy diciendo en ese momentico no significa que yo esté en contra del Papa, significa que no estamos haciendo lo correcto. Y el silencio, como yo les he dicho también en grabaciones, el silencio es muy delicado porque significa que se está aceptando esa rebelión, ese tomar decisiones sin la iglesia. Entonces son como iglesias particulares. Y eso sería ya la división, el cisma o protestantismo en la Iglesia Católica. Solamente falta es que el Papa tome la decisión de separarlos de la Iglesia.
Bueno, hay un tema entonces acerca de las verdades eternas, las postrimerías, que está en el catecismo de la Iglesia Católica, para que ustedes también lo tengan en cuenta. Un tema muy delicado que es la eternidad. Podemos hablar de juicio, purgatorio, cielo e infierno. Entonces yo me voy a enfocar un poco en lo que pues el Papa Francisco ha dicho acerca del infierno, que es un estado del alma de la persona. Esa afirmación que dice él podría ser tanto en cuanto en lo personal, pero tanto en cuanto quedó faltando algo más, o sea, faltó hacer una explicación más abierta, pues respetando eh, su jerarquía y respetando que está al frente de la iglesia. También podemos, como San Pablo en Hechos de los Apóstoles, que le dice a Pedro que es lo que él debería hacer, que debería hacerse con su posición frente a los judaizantes. Entonces, que no podemos aparentar las cosas, sino que tenemos que ser lo que somos nosotros. Entonces, el tema del infierno es el siguiente, el numeral 1033 del Catecismo de la Iglesia Católica. Dice lo siguiente, el infierno: salvo que elijamos libremente amarle, no podemos estar unidos con Dios. Pero no podemos amar a Dios si pecamos gravemente contra Él, contra nuestro prójimo o contra nosotros mismos. Quien no ama permanece en la muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Y sabéis que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. Primera de Juan, capítulo 3. Nuestro Señor nos advierte que estaremos separados de Él si omitimos socorrer a los necesitados. Entonces, ya está hablando, por ejemplo, de las obras de misericordia. Esas obras de misericordia es por lo que Dios es, que es misericordia, y nos lleva a eso a nosotros. Entonces, morir en pecado mortal, aquí está, sin estar arrepentido ni acoger el amor misericordioso de Dios, significa permanecer separados de Él para siempre, por nuestra propia y libre elección. Ese estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados es la que se designa con la palabra infierno. Entonces, si se dice que es un estado personal, no se explica el desarrollo. O sea, si una persona se está manejando mal, no se une con los que están manejándose en bien. Ejemplo, la cárcel. En la cárcel, ¿quiénes están? ¿Quiénes están en los colegios? ¿Quiénes están en los monasterios? Etcétera. Entonces, tiene que haber un lugar. Es un lugar donde se determina la sumatoria de la voluntad de las personas. O sea, hay una voluntad. El mal también es una voluntad de pecar, de hacer el mal. Decimos cielo porque es el lugar donde las almas están viviendo. Eso lo dice Levítico 19. Hay que ser santos porque Dios es santo. Dice Apocalipsis que nosotros vamos hacia un lugar, hacia un paraíso, hacia un cielo, y allá nada impuro puede entrar. Entonces no está hablando de un estado del alma, está hablando de un lugar como tal. O sea, el cielo es un lugar como tal. El paraíso en el Génesis
era un lugar, el paraíso es un lugar. Y entonces cuando ellos desobedecen, eso está muy claro, pero desgraciadamente lo están explicando es una especie de sofisma, una especie de relativo, de pronto. Entonces yo no puedo decir que mi voluntad en ese momentico estoy como en un infierno por mis problemas, mis situaciones psicológicas, en la familia y todo eso. Es como un infierno, pero eso no es el infierno, es como. Entonces queda en el aire de qué es el infierno. Es como el infierno, pero ¿qué es el infierno? Es un lugar, definitivamente es un lugar. Por eso, cuando en el Apocalipsis estaban en el cielo y el ángel dice, non servan, no te serviré, es sacado del cielo, no del estado personal del diablo, es sacado de un lugar que se llama cielo, la gloria de Dios. Es mandado aquí, cae como un rayo, dicen los profetas, y dice Jesús, cae como un rayo. Jesús habla también del lugar, dice los malos van al abismo, no es un estado, es el abismo donde el gusano no muere, el fuego no se apaga y el rechinar de dientes. Eso no es un estado, es un lugar, es un determinativo. Entonces, ahí es confusión, estamos en una confusión muy grande. Entonces son lugares como tales. El paraíso en el Génesis para los hombres fue cerrado y se colocó un ángel con una espada de fuego. El paraíso se cerró. Y cuando Jesús es bautizado, sale del agua. Es muy interesante como esta visualización. Sale del agua, viene el Espíritu Santo. Se abre el cielo. Se abre el cielo, viene el Espíritu Santo. Estamos hablando de que se abre el cielo. Entonces no es un estado del alma. Se cierra el cielo, el paraíso, y se abre el cielo para, como dice Juan capítulo 3, porque tenemos que nacer de nuevo del agua y del Espíritu Santo. Tenemos que estar en santidad para estar en un lugar. Yo no puedo estar en santidad aquí en la tierra y en cualquier parte, o los demonios están en cualquier parte, no. Hay lugares determinados. Apocalipsis dice que al final el abismo será cerrado con una puerta. Si estamos hablando del lugar, no estamos hablando de un estado de las almas, sino que son lugares en concreto donde se reúnen las almas. Los malos van para un lugar malo, los buenos van para un lugar bueno. Eso es un sentido común, eso no es fe. No es fe, es sentido común. Pero la palabra de Dios nos está enseñando que son lugares, definitivamente son lugares. En 10:34 Jesús habla con frecuencia de la gehenna y del fuego que nunca se apaga. Mateo 5, ahí lo estábamos diciendo. Reservado a los que hasta el fin de su vida rehúsan creer y convertirse, y donde se puede perder a la vez el alma y el cuerpo. Eso lo decía Jesús también. No le tengan miedo a los que matan el cuerpo. O sea, esta es la primera muerte. Sino después de muertos viene el juicio, después viene la sentencia y después viene la otra resurrección, que es una resurrección para ese juicio, y la segunda muerte para los malos y resurrección para los vivos. Entonces hay una muerte física y una muerte espiritual, ya después en el segundo juicio. Son lugares definitivamente. Dice entonces, en Mateo 10 se puede perder el alma y el cuerpo. Jesús anuncia en término grave que enviará a sus ángeles que recogerán a todos los autores de iniquidad. O sea, autores de iniquidad no son estados, son hechos, son voluntades. Y los arrojará al horno ardiendo. Mateo capítulo 13, al horno ardiente. Y que pronunciará la condenación. Alejaos de mí, alejaos. Malditos al fuego eterno. San Mateo capítulo 25. Es alejaos. Entonces, el infierno no es un estado del alma,
es las almas que van a los lugares de tinieblas. En 1035 del Catecismo, la enseñanza de la Iglesia afirma la existencia del infierno y su eternidad. Las almas de los que mueren en estado de pecado mortal descienden a los infiernos inmediatamente después de la muerte, y allí sufren las penas del infierno, el fuego eterno. O sea, sí hay un fuego eterno. Entonces el infierno no es un estado de ser, una voluntad personal o una manera de ser o de sufrir personalmente, sino que en realidad es fuego eterno. Entonces, muchos lugares podemos encontrarlos en la Biblia, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. En las revelaciones de los santos, visiones de los santos, hay muchos. No podríamos decir tantos y cuáles porque son demasiados. Hablamos de Santa Brígida, de Santa Faustina, muchos visiones del futuro, de lo que el final de los tiempos, por ejemplo, en San Vicente Ferrer, el Padre Pío, San Padre Pío de Pietrelcina, hablaba de los 3 días de oscuridad, que son temas que, revelaciones que después podríamos grabar. La pena principal del infierno consiste en la separación eterna de Dios, en quien únicamente puede tener el hombre la vida, es Juan 14, camino, verdad y vida, la felicidad para las que ha sido creado y a las que aspira. Entonces, definitivamente el infierno sí es un lugar. Y allá habitan esos seres que rechazaron a Dios. En 1036, las afirmaciones de la Escritura y las enseñanzas de la Iglesia a propósito del infierno son un llamamiento a la responsabilidad con la que el hombre debe usar de su libertad en relación con el destino eterno. Constituyen al mismo tiempo un llamamiento apremiante a la conversión. Aquí alguien me decía, conversaba en esos días acerca de este tema, y me decía, es que es importante predicar acerca de las verdades eternas, juicio, purgatorio, cielo, infierno. ¿Por qué? Porque la gente entra en conversión. Yo no puedo quedarme aquí toda la vida, yo tengo que ir a un lugar y yo tengo que cambiar, dejar muchas cosas para poder estar con Dios. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Estamos hablando de todo, lo general, lo general. Es muy ambiguo decir estado del alma, es muy ambiguo porque ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es el alma? ¿Dónde está? ¿Hacia dónde va? Es ambiguo, es muy confuso realmente, como todo lo que está pasando tristemente en estos momentos en la iglesia. Hay mucha confusión. Nos quieren confundir más bien y al pueblo de Dios. Y son muchos los que entran por ella, más que estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la encuentran. San Mateo capítulo 7, versículo 13. Entonces, esa es la realidad, de lo que se nos espera a las almas. En Lumen Gentium 48 habla de eso. Pues en Vaticano II hay mucho que rescatar, pero también la mala aplicación de Vaticano II fue desastroso con lo que estamos viendo ahorita de lo que pretenden los sínodos, cada cual tomando decisiones particulares sin que se les llame la atención. Como no sabemos ni el día ni la hora, es necesario, según el consejo del Señor, estar continuamente en vela. Así terminada la única carrera que es nuestra vida en la tierra, mereceremos entrar con Él en la boda y ser contados entre los santos y no nos mandarán ir como siervos malos y perezosos al fuego eterno, a las tinieblas exteriores, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Eso ya lo habíamos dicho. Entonces, es una situación muy, muy lamentable que las personas no sepan bien de lo que estamos hablando. En 1037, Dios no predestina a nadie a ir al infierno. Entonces, para que eso suceda, es necesario una
aversión voluntaria a Dios, o sea, un pecado mortal de rechazo, y persistir en él hasta el final. En la liturgia eucarística y en las plegarias diarias de los fieles, la Iglesia implora la misericordia de Dios, que quiere que nadie se perezca, no quiere que nadie perezca, sino que todos lleguen a la conversión. Segunda de Pedro, capítulo 3. Entonces, ya para terminar, tenemos que estar muy, muy, muy atentos a esas verdades. Tenemos que, como dice San Mateo capítulo 7, versículo 7, el que busca, el que llama. No podemos permitir que nos digan cosas que no son ciertas. Tenemos que abrir los ojos, tenemos que despertar. Por eso estas grabaciones es para que despertemos, para que busquemos, para que no nos quedemos con lo que todo está bien y Dios tiene misericordia y que todos se van a salvar y que el pecado se acabó. Eso es confusión y la gente, claro, lo más fácil es decir que no hay pecado, que no hay infierno, que todos estamos bien, porque esos términos protestantes, totalmente protestantes, donde se dice que Dios no es tan malo como para que las almas se condenen. Eso es el protestantismo. Entonces, por eso, y ya no quieren que se confiesen, que todo está bien, que todo está normal. Hermanos, no se dejen confundir. Suscríbanse, compartan y necesitamos